Hola, buenas tardes. A continuación, pues vamos a escuchar a Lara Coto con su obra Materna y acompañada por Thalía Padilla. Hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias Lara por venir aquí. ¿Es tu primera vez en Gran Canaria? Sí, es mi primera vez en la Feria del Libro de Gran Canaria y en Gran Canaria en general y en Canarias en general. Y qué fuerte para promocionar tu primera novela. Sí, 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 me hace mucha ilusión, la verdad. Estoy muy agradecida con la organización de la feria y también con mi editorial porque de no ser por ellos no estaría aquí. Y la verdad es que me hace mucha ilusión, sí, sí. Bueno, pues Lara estudió periodismo en Madrid, pero luego se dio cuenta que en verdad no le gustaba solamente escribir artículos sobre la realidad, que lo de ella pues también era la ficción. Así que nació Materna, su primera novela. Voy a leer la sinopsis. A sus 16 años, Vera acaba de convertirse en una de las concursantes más jóvenes de la historia de Materna, un programa gubernamental que reúne en un reality show a las pocas mujeres fértiles que quedan en el mundo. El objetivo, salvar a la humanidad de la extinción y de los terribles efectos de la mezcla, una sustancia que emerge de la tierra y tiene consecuencias horrorosas para la salud. Convertida en madre y expuesta delante de las cámaras, Vera aceptará su destino y el de las otras madres, embarazarse una y otra vez para entregar los recién nacidos a las parejas elegidas por el público. La única que parece diferente es Nora, una madre joven que a veces habla como los sextos, el peligroso grupo subversivo que lleva años intentando acabar con Materna, así que mejor alejarse de ella, ¿no? Em, Voy a quitarme el micro porque me estoy sintiendo, o sea, hablando doble, entonces me parece un poco raro. Si, si no, no me escuchan. Vale, bueno, un poco. Sí, vale. Se me hace un poco, justo tengo la bocina detrás, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso creativo de la primera novela? Sé que has estado en la escuela de escritores y que quizás ellos te han dado un poco herramientas y materiales para combatir lo que se llama el folio en blanco. ¿Cómo ha sido un poco esa experiencia? Bueno, la verdad es que Escuela de Escritores ha tenido muchísimo que ver, porque yo escribí prácticamente todo el primer borrador, lo escribí durante 3 cursos que hice en la escuela, 2 de ellos de novela y uno de proyectos narrativos, y eso fue después de haber hecho otros cursos en los que estuve aprendiendo mucha técnica narrativa y practicando mucho. Y bueno, pues el proceso realmente, como todo, ha sido prueba y error, pues ir construyendo la historia, ir construyendo los personajes, siempre con el apoyo de los profesores de la escuela, que me vino realmente bien. Y, y después, realmente, del primer borrador a lo que hay ahí, ha habido bastantes cambios, porque también la editorial me ayudó mucho a pulir, a rematar las cosas que no terminaban de funcionar. Y no sé, yo tengo la sensación de que al final la novela es como de mucha gente, aparte de mí, ¿no? Como que yo estoy ahí, soy la que le pone el nombre a la portada, pero están mis profesores, mis compañeros, la editorial, y es un proceso como de muchas manos a la hora de la verdad. Y luego el tema de la documentación, cómo comenzaste a informarte, no solamente para crear el espacio de Materna, sino también la caracterización de los personajes y abordar temas tan interesantes como por ejemplo la maternidad. Pues como es una distopía, al final estás jugando un poco con el concepto de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si las mujeres en el mundo dejaran de ser fértiles y la solución para eso fuera crear una especie de programa, concurso reality en el que tienen hijos para el resto de la población? Y en ese sentido, como es una idea, como es un futuro hipotético bastante loco, o quiero creer que es bastante loco, no tienes que documentarte mucho. Al final es una cuestión de ver hasta dónde lo puedes llevar. Sí que hubo mucha documentación sobre el tema de la maternidad, porque yo no soy madre ni he estado embarazada, y documentar y representar pues, el proceso de un embarazo en una chica, además de 16 años,
y cómo es también pues, la fecundación in vitro, cómo viven los embarazos, cómo viven los partos, todo eso sí que me requirió muchísima documentación. Y hablar con muchas madres reales y preguntar muchas cosas y bueno, y la verdad es que fue bonito porque contacté afortunadamente las madres con las que hablé eran madres que querían ser madres, no eran como estas pobres muchachas y aprendí mucho sobre ello y la verdad es que me fue muy útil. Luego, como has contado, en materna, las madres son obligadas a hacerlo y son elegidas. ¿Cómo piensas que tu narrativa influye en cambiar la perspectiva que tenemos sobre la maternidad? Qué pregunta tan difícil. O sea, A ver, realmente no sé hasta qué punto puede influir en cambiar la perspectiva, pero a mí sí que me gustaría pensar que invito a una reflexión sobre la maternidad, sobre la gestación subrogada, sobre si el fin justifica los medios, ¿no? Porque lo que pasa en esta historia es que al final, o sea, lo que le pasa a la protagonista es que pues efectivamente le están obligando a quedarse embarazada, pero llega un punto en que ella se pregunta qué alternativa hay, ¿no? Si la alternativa es la extinción, pues a lo mejor realmente no tiene otro remedio que creer en ese sistema tan crudo que obliga a las jóvenes a quedarse embarazadas, pero al mismo tiempo eso es horrible, entonces es un poco como ese conflicto, esa sensación de, es que no sé qué es peor, sí. No sé si está justificado, si no está justificado, y yo lo que intento es como que el lector se posicione por sí mismo y haga una reflexión sobre si el fin justifica los medios y sobre si realmente hasta qué punto solucionar un problema que hemos provocado nosotros como especie, porque es toda una gran crisis climática y de contaminación, hasta qué punto solucionar ese problema justifica que se esclavice a una parte de la población y que se someta a las mujeres a tener hijos como si fueran ganado, ¿no? sí. ¿Cómo ha sido el cambio de escribir artículos, o sea, del tema más académico, con una información diferente, a pasar totalmente a la ficción? ¿Sientes que la Lara que comenzó periodismo es diferente a la que ha escrito esta novela? Sí, sí es diferente, pero no por haber cambiado de la actualidad y de la realidad a la ficción, porque en realidad yo siempre he escrito ficción. Cuando estaba en periodismo yo escribía artículos para mis profesores, pero en mi casa seguía escribiendo ficción porque era lo que me gustaba. No sé, no he notado el cambio, más bien ha sido más, podría decirse que ha sido liberador. Ha sido liberador quitarme la sensación de que tenía que escribir actualidad y de que tenía que escribir artículos, que era algo con lo que no me sentía tan conectada cuando estaba en periodismo, y poder centrarme exclusivamente en escribir ficción, que es lo que de verdad me gusta. Pero creo que en el fondo no lo he sentido como un cambio, porque creo que escribir ficción también es escribir la verdad, ¿no? Quiero decir que de alguna forma estás contando la verdad, las cosas en las que tú crees o las cosas que te importan o la verdad que tú concibes del mundo a través de historias que son mentira, pero que representan algo. Entonces, no he llegado a sentir tampoco que haya pasado de una cosa a otra. Vale. Para mí es lo mismo todo el rato. Vale, sobre la protagonista, Vera, ¿cómo la describirías? Pues fue un personaje muy difícil porque es un personaje que al principio de la novela está alienado, está como, ella está como muy sometida a ese mundo que le ha enseñado que lo mejor que le puede pasar es ser fértil para convertirse como en una heroína para la sociedad. Ella cree que es una suerte ser fértil y que es una suerte estar ahí dando a luz para otras personas, y tarda un tiempo en darse cuenta de que no es una suerte y de que eso es un poco lo que le han vendido. Y con Vera intento representar al final pues a todas, no diría ni siquiera a todas las jóvenes, diría a todas las personas jóvenes, porque creo que todos nos hemos sentido engañados
en uno u otro sentido en algún momento de nuestra juventud. O sea, aunque sea en una cosa muy pequeñita, pero en el fondo todos, ya sea por lo que nos han enseñado los medios de comunicación, lo que nos enseñan en casa, lo que nos enseñan en el colegio, siempre hay alguna cosa que nos enseñan que cuando te haces mayor piensas, espérate, esto no era así. Y Vera representa un poco esa sensación de desalienación y de despertar que creo que todos tenemos en algún momento, sobre todo cuando somos jóvenes, esa sensación de que se te cae la venda de los ojos y dices, el mundo no es como me lo habían contado. A mí me pasó mucho cuando entré en contacto más con el feminismo, con movimientos feministas y pensé, espérate, resulta que el machismo existe, ¿no? y resulta que aquí hay muchas cosas que me habían contado que no son exactamente como yo pensaba. Y quería representar eso. Y al final a Vera le pasa eso pues, con cómo funciona esa sociedad, pero eso es una sociedad que nosotros no conocemos. Sin embargo, la sensación creo que sí que es muy real. Sobre lo que hablabas del feminismo, ¿cómo crees que la escritura de mujeres y escritas para mujeres puede llegar a desafiar por todos estos roles de género que nunca nos hemos replanteado? Pues también es una buena pregunta. Realmente me parece indispensable que exista esa literatura y ese desafío dentro de la literatura. Creo que la literatura suele ser un desafío en uno u otro sentido. Quiero decir, al final, incluso si nos salimos del ámbito feminista, hay muchísima literatura desde clásicos del siglo XIX hasta hoy que están desafiando algo y creo que eso es lo que nos hace crecer. Digo literatura, podría decir cualquier arte en realidad. O sea, creo que el arte tiene como esa capacidad de proponerle un desafío al lector, al espectador, al cualquier persona que lo esté viviendo. Y el potencial para cambiar el mundo a través de eso. Entonces, ahora mismo estamos viviendo un momento fascinante porque gracias a la última ola del feminismo hay muchas autoras, hay muchas voces femeninas desafiando muchas convenciones que son herencia de muchas tradiciones machistas. Y es maravilloso porque estamos asistiendo a un cambio y a una revolución en ese sentido, que mucha gente dice, no, es que ahora publican más a mujeres porque el feminismo está de moda y es como, bueno, es una fase que tenemos que vivir porque el mundo necesita este cambio y más adelante pues habrá otras fases y otros cambios y habrá otro tipo de revolución, ¿no? Pero yo creo que es totalmente necesario. Y que también al fin y al cabo muchos de los manuscritos que nos han llegado que dicen anónimos, pues en verdad muchas de esas autoras pues eran mujeres. Y al fin y al cabo también es muy importante nuestro referente, qué mujeres hemos tenido como referente. Por ejemplo, una de mis autoras favoritas es Isabel Allende y ella tiene una frase que dice que es indispensable tener historias escritas por mujeres. Entonces, ¿cuáles han sido tus referentes? ¿Tienes algunas escritoras que han marcado tu carrera, por así decirlo? Pues a ver, mi principal referente es difícil elegir a una escritora para todos los años que llevo escribiendo porque he pasado como por muchas. A día de hoy, siempre que me preguntan por referentes hablo de Ursula K. Le Guin porque sobre todo para mí fue una inspiración muy fuerte para Materna, su forma de hacer crítica social y de tocar temas como el medio ambiente, el ecologismo, el feminismo también está muy presente en su narrativa y la verdad es que siempre he admirado mucho cómo escribe, siempre me ha gustado esa forma que tiene de tratar la metáfora y yo estaba intentando pues, hacer algo parecido, ¿no? Sin llegar ni de lejos, pero por eso son referentes al final. Y siempre hablo de ella, pero joder, realmente tengo muchas autoras referentes en función de en qué momento me pilles. Quiero decir que yo me aficioné a la lectura leyendo Harry Potter y Harry Potter también lo escribió una mujer. Podría estar aquí horas. ¿Y qué se siente poder llegar a convertirse en un referente? Pues no lo sé, te lo cuento cuando pase. No, a ver, soñar es gratis, claro, pero no sé, es algo que tampoco me he planteado mucho porque lo veo, estoy como empezando todavía a ser autora
autora con A mayúscula, ¿no? Autora que, que tiene un libro publicado y tal, para mí es algo nuevo. Llevo escribiendo desde que tenía 15 años, pero este tipo de conversaciones, este tipo de oportunidades es algo totalmente nuevo para mí, entonces es como que pensar en referentes se me hace muy lejano todavía. Yo creo que sí. Materna como novela, ¿crees que puede cambiar la manera de la concepción tradicional que tenemos de la maternidad? Por ejemplo, cuando las lectoras y los lectores se enfrenten a ella y la lean, ¿crees que pueden llegar a replantearse, oye, pues igual la concepción clásica que hemos tenido de la maternidad no es como habías dicho antes, la correcta? O sea, ¿qué perspectiva por ejemplo, de la maternidad quieres exponer? No sé si tanto de la maternidad como de la gestación subrogada o de ciertos tipos de maternidad. Sí que es verdad que toco muchos temas relacionados con la maternidad en la historia, porque el propio personaje protagonista no quiere seguir entregando a bebés, a los bebés que da a luz al programa para que se los queden otras personas, pero tampoco quiere ser madre ella, ¿no? Mucha gente me compara la novela con El cuento de la criada, me dice que como que la premisa es muy parecida, porque efectivamente en El cuento de la criada pasa algo parecido, pero la protagonista del cuento de la criada es madre y el hecho de ser madre define muchas de sus decisiones. Ella lo que quiere es tener a sus hijas con ella, no dárselas a nadie. ¿No? A Vera no le pasa eso. Vera tiene 16 años, Vera no ha pensado en la maternidad, no ha pensado en ser madre, pero no quiere tampoco contribuir a ese sistema. Entonces, sí que quería, no quería caer en esa concepción de que por el hecho de ser madre, ese amor por tus hijos es lo que te lleva a rebelarte, ¿no? Sino que fuese algo más, simplemente el propio proceso de desalienación fuese lo que te hiciese decir, oye, yo esto no quiero seguir haciéndolo, y no tiene nada que ver con ser madre o no, ¿no? Sino es simplemente una necesidad de rebelión y una necesidad de cambiar las cosas. Nora es otra de las voces rebeldes de la novela. O sea, ¿en qué medida crees necesarias personas como Nora en nuestra sociedad? Esas voces que pues, muchas veces son marginadas por sus ideas. Son indispensables, yo creo, las noras de la sociedad. Nora, al final, en la novela representa la parte de Vera que no se conforma y que no está dispuesta a conformarse y que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de luchar por lo que cree y contra lo que no cree. Y yo yo me siento mucho más identificada con Vera que con Nora, porque creo que no es fácil ser una Nora, no es fácil ser esa persona que inspira a otros, que lleva la voz cantante, que es capaz de ser tan valiente como para rebelarse de verdad contra el sistema. Pero creo que el potencial de las personas como Nora no está tanto en la propia rebelión como en su capacidad para hacer despertar a otros y para abrir los ojos de otras personas, ¿no? Por eso creo que son indispensables, ya no como líderes de posibles cambios y posibles revoluciones, sino como personas que te ayudan a quitarte la venda. ¿Has tenido personas así en tu vida que te han ayudado y te han dicho, venga, vamos a seguir adelante? Y más que nada cuando estás teniendo un proceso creativo tan importante como es hacer un libro. Sí, claro. Sí, yo creo que sobre todo profesores o personas muy cercanas, pues mi pareja, gente que me ha acompañado mucho en el proceso de escribir, al final es que yo creo que, bueno, o sea, se habla mucho de que ser escritor es como algo muy solitario, ¿no? Que estás tú solo con la hoja en blanco, pero yo personalmente no creo que pudiera escribir si no tuviera a algunas personas cercanas que me leen, que me sostienen cuando me caigo y que me dicen, oye, venga, que no pasa nada, sigue escribiendo. Y ahora que has terminado tu primera novela, ¿qué viene? ¿Qué otros proyectos tienes en mente? Quizás prefieres siempre escribir más narrativa o tienes algo de poesía. Yo me muevo más en la narrativa.
Aunque la verdad es que no me cierro a nada. O sea, la poesía me está llamando mucho más ahora la atención como lectora, porque antes no leía nada de poesía y estoy aprendiendo a leer poesía. Entonces, quién sabe si en un tiempo puedo acabar escribiendo poesía, aunque me parece tremendamente difícil. O sea, ya me parece un reto brutal. Pero sí, me muevo más en narrativa. Estoy ahora terminando otra novela que también está un poco enfocada en el ámbito de la ciencia ficción, pero que no es o sea, no tiene nada que ver con Materna, ¿vale? Es otro tema totalmente diferente. Y yo creo que es donde más cómoda me siento. Me gusta mucho escribir historias, me gusta mucho además escribir historias pues largas, formato novela, y mi plan es seguir ahí, seguir intentando publicar y seguir intentando hablar. ¿Qué consejos le darías a todas esas escritoras o escritores que están comenzando y que como tú en su momento pues también un poco tuvieron ese miedo a empezar? A decir, venga, el periodismo no es lo mío, por así decirlo, yo quiero otra cosa, quiero seguir lo que realmente me gusta. ¿Qué consejos le darías a esas personas? Que lo hagan, pero que lo hagan sabiendo que va a ser difícil, porque en este país, por lo menos en este país, es muy difícil ganarte la vida con la escritura. Y es muy difícil vivir exclusivamente de la escritura, pero no es difícil no es difícil, obviamente es difícil, pero no es imposible ser escritor, no es imposible ser un escritor publicado. Creo que muchas veces este tipo de cosas dan mucho miedo porque dentro del arte como que parece que tiene que ser todo o nada, ¿no? Es como, no, es que yo tengo que ganarme la vida con esto y si no, no lo he conseguido. Y yo creo que en realidad, afortunadamente, hay muchos puntos intermedios entre vivir de vender libros y no poder ser escritor. Yo no puedo no escribir y aunque nunca consiga vivir de vender libros, no voy a dejar de escribir nunca porque me encanta escribir. Creo que si tienes claro eso, lo demás ya se verá, pero al final lo importante es que escribas. Quiero decir, a lo que voy es a que no te centres tanto en cómo voy a hacer para ganarme la vida con esto o cuál es la forma como más práctica, más exitosa. No pienses en ello como en una arquitectura o como en un proceso de negocio. Simplemente hazlo porque es lo que quieres hacer. Vale, pues muchas gracias. Pasamos a las preguntas del público. Si alguien quiere preguntar algo específico de la novela. Ha quedado todo clarísimo. Bueno, pues nada. Vale. Antes comentaba Thalía y ha contestado Lara respecto a cómo digamos que Vera tiene muy asumido, ¿no?, que ese es el papel que a ella le toca hacer, ¿no?, y la suerte que tiene, ¿no?, al principio de la novela de ser elegida para entrar en el programa y tal, ¿no? Pero creo que hay un punto también, ¿no?, que es que influye en todo eso, que es la figura de su madre, ¿no? Porque su madre es investigadora, ¿no?, al final, y cobra del gobierno, ¿no?, por hacer, es decir, puede mantener la familia y cobrar el gobierno pues por hacer lo que hace, pero en el fondo Vera también está obligada a entrar ahí para que, digamos, su madre no caiga en desgracia, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto también, ¿no?, que digamos que a ella le hace dudar, ¿no?, pienso, antes de rebelarse, ¿no?, contra todo eso. Sí, de hecho, según estaba escuchando, me estaba acordando de lo que habíamos comentado de la maternidad y de lo que había dicho yo de que al final ser madre no era lo que había definido las decisiones de Vera, pero ser hija sí, ¿no? Ser hija sí que ha influido mucho en cómo, en lo que hace, porque efectivamente
el hecho de que ella sea fértil, en el contexto de la novela, el hecho de que ella sea fértil supone una serie de garantías para su entorno y ella lo sabe y sabe que a su madre, que ella, su madre porque es una familia monoparental, pero sí, podrían ser sus padres, podrían ser sus hermanos, su familia en general, se está sosteniendo económicamente sobre el hecho de que ella es fértil y de que es una madre para la sociedad. Y eso es una presión brutal para ella, porque no puede, no le afecta solo a ella las decisiones que toma, pero al final se impone lo que ella cree correcto y llega a un punto en el que ella se da cuenta de que no puede confiar en un sistema que funciona así. Y bueno, pero sí que es verdad que es un conflicto importante para el personaje, que a mí también me costó. Sobre todo yo no quería que fuese la típica historia de malos contra buenos, en la que siempre está muy claro qué está bien y qué está mal, ¿no? Para el propio personaje es difícil saber qué está bien y qué está mal, saber cuándo está justificado hacer ciertos sacrificios o rebelarse contra ciertas cosas. Y creo que para el lector, o sea, por lo menos yo intento que el lector conecte con esa sensación de, es que no es tan fácil saber lo que está bien y lo que está mal en esta historia. No es una historia de héroes y villanos, es una historia en la que realmente hay una situación muy dramática y cómo la resolvemos, ¿no? Sin ser Vera o Nora, ¿qué personaje fue el que te resultó más difícil escribir y cuál el que más divertido o el que más fluyó? Sin ser Vera o Nora. Porque Vera fue el personaje más difícil para mí, he de decir. Pero fuera de ellas dos, el más difícil supongo que sería el personaje, como el personaje antagonista principal, que es un personaje que se llama Christian, que es un representante del gobierno en la novela y que él, pues como representante del gobierno, es también representante como del antagonista de Vera. Y me resultó muy difícil porque en la primera versión me salió un maloso de estos súper cliché. Y fue terrible y lo tuve que rehacer entero porque no había por dónde cogerlo. Y intentar que fuera un poco más gris y un poco más, pues bueno, más impredecible. Y el que mejor me fluyó fuera de Vera y Nora fue Neil, que es un personaje que aparece más o menos a partir de la mitad de la novela, que cuida mucho de Vera y que se convierte como en una figura paterna para ella. Y la verdad es que no sé por qué, pero me salió solo. Fue como si él ya existiera y como si yo simplemente le diera voz. Es maravilloso cuando pasa eso en la escritura, la verdad. Y supongo que siempre me ha gustado esa figura del padre adoptivo forzoso que vemos muchas veces en la ficción, que además en los últimos años está muy de moda porque lo hemos visto en The Mandalorian, en The Witcher y en The Last of Us. Pues Neil es un padre más de esos. Y la verdad es que me gustó mucho, lo pasé muy bien con él. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, muchísimas gracias y esperamos seguirte viendo por aquí. Gracias a ti, un placer.